En 1888, en las áridas tierras de una España olvidada por la fortuna, una joven de 19 años llamada Estefanía Ruiz fue entregada a un duque solitario a cambio de un caballo. Durante décadas, la historia oficial fue que la desesperación de un padre lo llevó a cometer un acto impensable. Pero lo que realmente sucedió entre la campesina y el noble atormentado permaneció oculto en los corredores silenciosos del castillo de Piedras Negras, hasta que un diario personal, encontrado bajo las tablas sueltas de la biblioteca, reveló el secreto que la aristocracia intentó enterrar con el tiempo. ¿Cómo pudo un amor, nacido del acto más profundo de humillación, desafiar las barreras de clase y sanar dos almas rotas por el destino? Antes de contarte lo que ese diario reveló sobre el destino de Estefanía y el duque, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, te emocionarás con lo que el tiempo intentó borrar. Antes de convertirse en una moneda de cambio, la vida de Estefanía era un tapiz de trabajo duro y sueños sencillos. Sus días transcurrían entre el cuidado de sus hermanos menores y el trabajo en la tierra reseca de la finca de los Ruiz, un campo que apenas daba para alimentar a la familia. Soñaba con un amor simple, con casarse con un joven del pueblo, tener hijos y una vida modesta pero digna. No anhelaba riquezas ni títulos, solo la libertad de elegir su propio destino. Era el pilar silencioso de su hogar. Una joven de espíritu orgulloso, cuya única posesión era su honor, un tesoro que estaba a punto de serle arrebatado. Pero la sequía de aquel año fue implacable. El hambre se convirtió en una sombra constante en la casa de los Ruiz, carcomiendo la esperanza y la entereza de su padre. Fue entonces cuando aquel hombre, quebrado por la culpa antes incluso de cometer el acto, tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de sus días. Se presentó en el Ducado de Piedras Negras, el imponente y sombrío castillo del duque Simón Pardo, y ofreció lo único de valor que le quedaba, la virginidad y la juventud de su hija. A cambio no pidió oro ni tierras, sino algo mucho más vital, un caballo fuerte, el único medio para arar el campo y sembrar una nueva esperanza de supervivencia para su familia. Para Estefanía la noticia no llegó como una sentencia, sino como un borrón de su propia existencia. En un instante, dejó de ser una hija, una hermana, una mujer con sueños, para convertirse en un objeto, un bien cuyo valor se medía en la fuerza de un animal. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas, solo un silencio pesado y vergonzoso que llenó la humilde casa, mientras su padre evitaba su mirada, con los ojos hundidos por el remordimiento. Estefanía se sintió despojada de su humanidad. El viaje hacia el castillo no fue un camino hacia un nuevo futuro, sino una marcha fúnebre hacia una vida que no había elegido, una prisión de piedra y soledad donde su dignidad sería puesta a prueba cada día. El Ducado de Piedras Negras se alzó ante ella como una bestia de piedra, envuelto en una niebla perpetua que parecía emanar de la propia tristeza del lugar. Al cruzar el umbral, el frío no provenía solo de los muros, sino de las miradas. Fue recibida por la gobernanta, una mujer de rostro severo cuya lealtad al duque se manifestaba en un desprecio helado hacia la intrusa. Estefanía fue conducida a sus aposentos, una habitación lujosa pero carente de calor, donde los vestidos de seda y las joyas dispuestas sobre la cama se sentían como los adornos de una jaula dorada. En ese instante, comprendió que su cuerpo había sido comprado, pero su alma se negaba a rendirse. La batalla apenas comenzaba. Los primeros días en el castillo fueron un ejercicio de anulación. El lujo que la rodeaba era un insulto, una burla cruel a la miseria de la que provenía. Los vestidos de seda pesaban sobre su piel como una armadura de vergüenza, y la comida abundante en la mesa solitaria le provocaba un nudo en el estómago, recordándole el hambre de sus hermanos. El silencio era su compañero más constante, un silencio sepulcral solo roto por el eco de sus propios pasos en los corredores vacíos, y la mirada de hielo de la gobernanta, que la seguía como una sombra vigilante. Estefanía aprendió a hacerse invisible, a moverse como un fantasma en su propia vida, comprendiendo que en aquel lugar no era una persona, sino un secreto que todos preferían ignorar. El duque Simón Pardo era la encarnación de esa indiferencia. No era un hombre cruel en el sentido tradicional, no había gritos ni maltrato físico. Su crueldad era mucho más sutil y profunda, era la de la ausencia. La trataba como si fuera parte del mobiliario.
un objeto adquirido en un momento de debilidad del que ahora se arrepentía. Rara vez se cruzaba con ella, y cuando lo hacía, sus ojos la atravesaban sin verla. Comía solo, pasaba las horas encerrado en la biblioteca, y nunca, ni una sola vez, la reclamó en su lecho. Esa distancia, que al principio fue un alivio, se convirtió con el tiempo en una tortura psicológica. Era un recordatorio constante de su condición. No era digna ni de su atención ni de su desprecio. Los demás habitantes del castillo seguían el ejemplo de su señor. Los sirvientes susurraban a su paso, sus miradas cargadas de una mezcla de lástima y desdén. Para ellos, ella era simplemente la campesina comprada, una mancha en la nobleza del ducado. La única excepción era un viejo criado llamado Mateo, un hombre de manos temblorosas y ojos amables que había servido a la familia Pardo toda su vida. No se atrevía a hablarle directamente por temor a la gobernanta, pero le mostraba su compasión en pequeños gestos. Una taza de té caliente dejada discretamente en su habitación en una noche fría, una leve inclinación de cabeza cuando se cruzaban, un trozo de pan dulce escondido en su servilleta. Esos actos minúsculos eran el único anclaje de Estefanía a la humanidad. Las semanas se convirtieron en meses, y el verano abrasador que había secado las tierras de su padre dio paso a un otoño melancólico que pintaba los jardines del castillo con tonos de óxido y oro. Pero dentro de los muros de piedra, nada cambiaba. La rutina de Estefanía era un ciclo interminable de soledad. Despertaba en una cama fría, paseaba por un jardín amurallado del que no podía salir, y se acostaba cada noche con el peso de una vida que no le pertenecía. La esperanza inicial de que su padre volviera por ella, o de que el duque la enviara de regreso, se desvaneció como la niebla matutina. El dolor dejó de ser agudo para convertirse en un compañero constante y sordo, una presencia que se instaló en su pecho y nunca más la abandonó. En la soledad de su habitación, encontró una forma de resistencia silenciosa. Con trozos de carbón que recogía de las chimeneas apagadas y hojas de papel que sustraía de la biblioteca, comenzó a escribir cartas que sabía que nunca enviaría. Le escribía a su madre, contándole sobre la suavidad de la seda que se sentía como una mortaja, y el sabor de las frutas exóticas que no le sabían a nada. Le escribía a su padre, preguntándole sin rencor si la fuerza del caballo había sido suficiente para labrar la tierra, si sus hermanos tenían qué comer. Esas cartas eran su santuario, el único lugar donde podía desahogar la verdad de su corazón y recordar quién era antes de convertirse en la propiedad de un duque. Poco a poco, el miedo que sentía por el duque dio paso a una extraña y cautelosa curiosidad. Empezó a observarlo desde la distancia, desde las sombras de un corredor, o a través de una puerta entreabierta. Lo veía sentado durante horas frente a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas, sin leer los libros que tenía a su lado. Notaba la tensión en sus hombros, la profunda tristeza grabada en las líneas de su rostro cuando creía que nadie lo miraba. Una noche, lo vio caminar por el pasillo de la galería de retratos, deteniéndose frente a la pintura de una mujer y un niño, su mano rozando el lienzo con una delicadeza que contradecía por completo la frialdad que mostraba al mundo. Aquella observación silenciosa comenzó a transformarla. Se dio cuenta de que el castillo no era solo su prisión sino también la de él. Ambos estaban atrapados, aunque por razones muy diferentes. La humillación de su situación no desapareció, pero se vio matizada por una incipiente empatía hacia el hombre que la había comprado. Comprendió que la indiferencia de Simón no nacía del orgullo o del desprecio, sino de una herida tan profunda que lo había vaciado por dentro. Su resistencia ya no se trataba solo de sobrevivir a su propio dolor, sino de empezar a comprender el dolor ajeno. Sin saberlo, Estefanía estaba dejando de ser una víctima para convertirse en la única persona capaz de ver las cicatrices que el duque escondía de todos. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una confrontación, sino en el silencio más profundo de la noche. Una noche de insomnio, cuando las paredes del castillo parecían encogerse, y el peso de su destino se volvía insoportable, Estefanía sintió una necesidad imperiosa de caminar, de escapar de la jaula dorada de su habitación. Descalza, para no hacer ruido, se aventuró por los pasillos que la gobernanta le había prohibido explorar. El ala oeste, un santuario de polvo, y recuerdos que permanecía cerrado desde hacía años. La curiosidad, esa chispa de rebeldía que aún no habían logrado extinguir en ella,
La guió hacia una puerta de roble entreabierta, desde donde se filtraba una tenue luz de vela y un sonido casi imperceptible, como el de una respiración contenida. Con el corazón latiéndole en la garganta, asomó la cabeza y lo que vio la dejó petrificada. No era la imagen del duque imponente y frío que conocía, sino la de un hombre completamente deshecho. Simón Pardo estaba arrodillado en el suelo de lo que parecía una antigua habitación infantil, rodeado de muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas. En sus manos sostenía un pequeño caballo de madera, un juguete gastado por el tiempo y el uso. No lloraba de forma audible, pero las lágrimas silenciosas recorrían su rostro, cayendo sobre el juguete que acariciaba con una ternura devastadora. Por primera vez, Estefanía no vio a su comprador, ni al señor del castillo, vio a un alma tan rota y perdida como la suya. En ese instante, el duque dejó de ser un enigma para convertirse en una herida abierta. El caballo de madera, con su pintura desconchada y su crin de cuerda deshilachada, era claramente el vestigio de una vida que ya no existía. Estefanía comprendió de golpe que la frialdad de Simón no era desprecio, sino un escudo. Un muro construido ladrillo a ladrillo, para contener un dolor tan inmenso que amenazaba con consumirlo todo. Lo observó durante un largo rato, sintiendo cómo el resentimiento y la humillación que habían sido sus compañeros constantes se disolvían, reemplazados por una emoción nueva y desconcertante. Una profunda y abrumadora compasión. Allí, en el suelo de una habitación olvidada, el hombre más poderoso de la región era solo un padre llorando a su hijo. Se retiró sin hacer ruido, su mente dando vueltas, tratando de procesar la revelación. La indiferencia del duque, su silencio, su incapacidad para mirarla a los ojos, todo cobraba un nuevo y trágico sentido. No la ignoraba porque la considerara inferior. La ignoraba porque su propia existencia era un espejo de una pérdida que no podía soportar. Se había encerrado en su castillo no para gobernar, sino para esconderse del mundo, para proteger los frágiles restos de su corazón. Estefanía regresó a su habitación, sintiéndose una intrusa, no en el castillo, sino en el sagrado territorio del duelo de un hombre. Esa noche algo fundamental cambió dentro de ella. Dejó de ser solo una prisionera, se convirtió en la guardiana de un secreto que nadie más parecía conocer. A la mañana siguiente, cuando se cruzó con el duque en el gran salón, lo vio con otros ojos. La máscara de frialdad seguía en su lugar, la distancia era la misma, pero ahora Estefanía podía ver las grietas. Veía la sombra del padre desconsolado detrás de la mirada del noble. Este conocimiento secreto le otorgó una extraña sensación de poder, no un poder para manipular, sino para comprender. Ya no se sentía como una víctima indefensa frente a un amo caprichoso. Ahora eran dos extraños compartiendo el mismo techo, ambos prisioneros de sus propias circunstancias, ambos lidiando con fantasmas que se negaban a desaparecer. Su lucha por la dignidad adquirió un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar una forma de coexistir con el dolor ajeno. Esta revelación también la obligó a reexaminar su propia historia. Era posible que el acto de su padre, aquella transacción que la había humillado hasta lo más profundo, estuviera conectado de alguna manera con la tragedia del duque. La imagen del caballo de madera en las manos de Simón se superponía en su mente con la del caballo real por el que fue cambiada. ¿Era una simple coincidencia, o había un significado más oscuro y doloroso detrás de todo aquello? La curiosidad que la había llevado al ala oeste se transformó en una necesidad urgente de saber más. Sentía que bajo la superficie de su propia desgracia se ocultaba una verdad mucho más compleja, una historia que entrelazaba su destino con el del duque de una manera que apenas comenzaba a vislumbrar. A partir de ese día, su comportamiento cambió. Ya no evitaba la mirada del duque por miedo o vergüenza, sino por un respeto silencioso hacia su sufrimiento. Su presencia en el castillo adquirió una nueva dimensión. Dejó de ser el fantasma que se deslizaba por los pasillos y comenzó a observar, a escuchar, a buscar pistas en las conversaciones susurradas de los sirvientes y en las miradas tristes del viejo Mateo. Sabía que para entender su propio lugar en aquel castillo, primero debía desenterrar el secreto que había convertido a Simón Pardo en un hombre hueco. Sin proponérselo, Estefanía había encontrado una misión, y esa misión era la única llave que podría, algún día, liberarlos a ambos.
La imagen del duque arrodillado, aferrado a aquel pequeño caballo de madera, se convirtió en una obsesión para Estefanía. Ya no era suficiente saber que sufría. Necesitaba entender por qué. Y la única persona en aquel castillo de secretos que alguna vez le había mostrado un atisbo de humanidad, era el viejo criado, Mateo. No fue con preguntas directas como se acercó a él, pues sabía que el miedo y la lealtad sellaban los labios de todos en piedras negras. En cambio, lo hizo con una paciencia silenciosa, ayudándolo en sus tareas, ofreciéndole un vaso de agua cuando lo veía cansado, compartiendo con él el pan que a veces guardaba de sus comidas. Le mostró, sin palabras, que no buscaba un chisme, sino una verdad que sentía que, de alguna manera, también le pertenecía. El viejo criado, que había visto pasar décadas de dolor por aquellos corredores, reconoció en los ojos de Estefanía algo más que simple curiosidad. Vio una compasión pura, la misma que había visto en la difunta duquesa. Una tarde, mientras pulían la plata en la quietud de la cocina, Mateo finalmente rompió el pacto de silencio. Señalando con la cabeza en dirección a la galería de retratos, le contó la primera parte de la historia. La mujer del cuadro era la duquesa Isabella, y el niño era su único hijo, Adrián. Le habló de su alegría, de cómo llenaban el castillo de risas y vida, hasta que un fatídico día, un accidente de equitación se los llevó a ambos, dejando al duque como el único sobreviviente de un mundo que se había derrumbado en un instante. Pero la revelación que realmente comenzó a desmoronar el misterio estaba ligada a la causa de esa tragedia. Mateo le confesó que la pasión que unía al duque y a su hijo eran los caballos. No cualquier caballo, sino uno en particular, un magnífico semental andaluz llamado Relámpago, un animal tan noble y fuerte como el propio ducado. Padre e hijo lo montaban juntos, compartiendo secretos y sueños mientras galopaban por los campos. El caballo no era solo un animal, era el nexo viviente entre dos generaciones, el símbolo de un amor y una complicidad que parecían eternos. Era en el lomo de Relámpago donde el duque había sido más feliz, y fue cerca de él donde lo perdió todo. Y entonces, con la voz quebrada por el peso de una verdad guardada durante años, Mateo pronunció las palabras que lo cambiarían todo. El caballo que el padre de Estefanía había recibido a cambio de ella no era un animal cualquiera del establo. Era Relámpago. El duque, en un acto de desesperación y de profunda penitencia, no se había deshecho de un simple bien material. Se había arrancado la última memoria tangible de su felicidad y de su dolor más profundo para salvar a una familia del hambre. El trato no había sido un acto de poder de un noble sobre un campesino, sino el sacrificio silencioso de un hombre que creía no tener nada más que perder, intercambiando su pasado por una extraña y retorcida forma de redención. Para Estefanía, esta revelación fue como un relámpago que iluminó cada rincón oscuro de su existencia en el castillo. La humillación que había sentido, el peso de ser un objeto comprado, se evaporó en un instante, reemplazado por una empatía tan abrumadora que casi le quitó el aliento. De repente, todo tuvo sentido. La indiferencia del duque, su incapacidad para mirarla, su reclusión, no era ella a quien él rechazaba, sino al recordatorio viviente de su sacrificio. Comprendió que ambos estaban unidos no por un contrato vergonzoso, sino por el fantasma de un caballo que representaba, para él, la muerte de su hijo, y para ella, la muerte de su libertad. Sus destinos estaban entrelazados por una misma herida. Mateo, viendo que ella había comprendido la magnitud del secreto, le confió una última pieza del rompecabezas, la razón de la hostilidad de la gobernanta. La mujer, llamada Elvira, no solo había sido la jefa del servicio, había sido la dama de compañía y confidente más cercana de la difunta duquesa Isabella. Veía a Estefanía no solo como una campesina indigna, sino como una profanación, una usurpadora del lugar sagrado que su señora había dejado vacío. Su lealtad a la memoria de la duquesa se había convertido en un odio ciego hacia cualquier mujer que se atreviera a cruzar el umbral del castillo, especialmente una que había llegado como resultado de una transacción tan sórdida, manchando el honor del ducado que juró proteger. Con la verdad completa en sus manos, una verdad mucho más trágica y compleja de lo que jamás hubiera imaginado, Estefanía supo que el silencio ya no era una opción. Permanecer como una sombra en los pasillos sería una traición a la comprensión que ahora compartía con aquel hombre atormentado.
El miedo que una vez sintió por el duque se transformó en una necesidad imperiosa de conectar con él, de hacerle saber que alguien en el mundo finalmente entendía la profundidad de su sacrificio. Su siguiente paso no sería un acto de sumisión ni de rebeldía, sino de pura humanidad. Se preparó para caminar hacia la biblioteca, no para confrontar a su comprador, sino para encontrar al hombre que había renunciado a su corazón a cambio de un caballo. Con el corazón martillándole en el pecho, Estefanía caminó por el largo pasillo que conducía a la biblioteca. Cada paso resonaba en el silencio del castillo, un eco de la decisión irrevocable que había tomado. No sentía miedo, sino una extraña calma, la certeza de quien está a punto de hacer lo único correcto. Abrió las pesadas puertas de roble sin llamar y lo encontró allí, tal como lo imaginaba, de espaldas a la entrada, mirando por la ventana el paisaje desolado que reflejaba su propia alma. El duque Simón Pardo no se giró, asumiendo que era un criado. Fue la voz de Estefanía, suave pero firme, la que rompió el hechizo de su soledad. «Quiero devolverle algo que le pertenece», dijo ella, y en su voz no había sumisión, sino la fuerza de una verdad compartida. Simón se dio la vuelta lentamente, su rostro una máscara de confusión y fastidio. Esperaba una queja, una súplica, cualquier cosa menos la dignidad tranquila que irradiaba aquella joven. Sus ojos se posaron en ella, pero como siempre, la atravesaron sin verla realmente. «¿Qué podrías tener tú que sea mío?», preguntó con una frialdad cortante, diseñada para poner fin a cualquier conversación. Estefanía no retrocedió. Dio un paso adelante, hacia la luz que entraba por el ventanal, y su mirada se encontró con la de él sin vacilar. «Su dolor», respondió ella. «Usted me entregó el recuerdo de su hijo, y yo he cargado con él sin saberlo. El caballo que mi padre recibió se llamaba Relámpago, ¿verdad?». El nombre, pronunciado en voz alta por primera vez en años, golpeó a Simón como un puñetazo físico, quebrando su compostura en un instante. Por primera vez, el duque la vio. Realmente la vio. No a la campesina comprada, no a la mancha en su honor, sino a la mujer que acababa de pronunciar el nombre sagrado de su pasado. El color desapareció de su rostro, y sus labios se entreabrieron en un intento fallido de hablar. Sus ojos, antes vacíos y distantes, se llenaron de una tormenta de emociones, incredulidad, rabia, y debajo de todo, un dolor tan profundo y antiguo que lo hizo tambalearse. ¿Cómo te atreves?», susurró, pero la amenaza en su voz se ahogó en una vulnerabilidad que ya no podía ocultar. La fachada del duque impenetrable se estaba desmoronando, revelando al hombre roto que se escondía detrás, expuesto por la compasión inesperada de la única persona a la que había intentado mantener a distancia. Estefanía no respondió a su pregunta con una disculpa, sino con un acto de pura empatía. Se acercó a él, ignorando el peligro que podía suponer invadir el espacio de un hombre tan herido, y con una delicadeza infinita, posó su mano sobre el brazo de él. El contacto fue eléctrico. Simón se estremeció como si lo hubieran quemado, pero no se apartó. «No vine a juzgarlo, sino a entenderlo», continuó ella, su voz un bálsamo en la herida abierta. «Usted no me compró, mi señor. Usted se castigó a sí mismo. Sacrificó lo último que le quedaba de su hijo para salvar a mi familia. La humillación no fue mía, fue suya. Y la ha llevado en silencio todo este tiempo». Cada palabra era una llave que abría las cerraduras de su corazón, desarmándolo por completo. Fue entonces cuando el duque se quebró. Las lágrimas que había contenido durante años, las que ni siquiera se permitió derramar en la soledad de la habitación de su hijo, brotaron sin control. Se dejó caer en la silla más cercana, cubriéndose el rostro con las manos, y sollozó. No eran los sollozos contenidos de un noble, sino el lamento desgarrador de un padre que había perdido su mundo. Estefanía permaneció a su lado, en silencio, su mano todavía en su brazo, ofreciéndole el único consuelo que nadie más se había atrevido a darle. La simple y poderosa presencia de alguien que entendía. No había títulos, ni clases, ni contratos en esa habitación. Solo dos almas rotas, unidas por el fantasma de un caballo y la tragedia compartida del sacrificio. Cuando finalmente el llanto cesó, un nuevo tipo de silencio llenó la biblioteca.
No era el silencio frío y distante de antes, sino uno íntimo, cargado de una verdad revelada. Simón levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero claros por primera vez. Miró a Estefanía, y en su mirada había una gratitud tan profunda que las palabras eran innecesarias. Nadie lo había entendido, dijo con la voz ronca. Creían que estaba loco por aferrarme a él, y luego más loco por regalarlo. Pero era un recordatorio constante de mi fracaso como padre, de no haber podido protegerlo. En esa confesión, le entregó a Estefanía no solo su secreto, sino también los fragmentos de su corazón, confiando en que ella sabría cómo cuidarlos. En ese momento, el castillo de Piedras Negras dejó de ser una prisión para ambos, se convirtió en un santuario. La transacción que los había unido bajo un velo de vergüenza, se transformó en el fundamento de una conexión inquebrantable. Él no era su dueño, y ella no era su propiedad. Eran dos supervivientes que se habían encontrado en medio de las ruinas de sus vidas. El amor que nacería de ese instante no sería una pasión arrebatada, sino una construcción lenta y delicada, cimentada en la comprensión, el perdón y el reconocimiento mutuo de sus cicatrices. Al compartir su dolor más profundo, Simón no solo había liberado su alma, sino que también le había devuelto a Estefanía la dignidad que le habían arrebatado, reconociéndola no como un objeto, sino como la mujer que lo había salvado de sí mismo. La confesión en la biblioteca no solo derribó los muros del duque, derrumbó las paredes del castillo entero. Piedras Negras dejó de ser una fortaleza de dolor para convertirse en un refugio. El silencio que antes era un abismo entre Estefanía y Simón, ahora se llenó de una complicidad callada, de miradas que lo decían todo. Él comenzó a hablarle, no como un señor a su sierva, sino como un hombre a su confidente. Le contó historias de su hijo, de su risa resonando en los pasillos, y por primera vez, el recuerdo no trajo consigo una mueca de dolor, sino una sonrisa melancólica. Ella, a su vez, le habló de su familia, de sus sueños sencillos, de la tierra seca y del olor a pan recién hecho. Juntos, comenzaron a reabrir las habitaciones cerradas, no para exorcizar fantasmas, sino para invitar a los recuerdos a vivir en paz. Pero no todos en el castillo pudieron aceptar esta nueva era de luz. Para la gobernanta Elvira, la transformación fue una traición final a la memoria de su difunta señora. Ver a Estefanía, la campesina comprada, caminar del brazo del duque por los jardines que Isabela había plantado, fue una profanación que no pudo soportar. Su lealtad, antes una armadura, ahora era una jaula de la que no podía escapar. No hubo una confrontación dramática, ni un despido humillante. Una mañana, simplemente, sus aposentos estaban vacíos. Se había marchado en silencio, llevándose consigo un pasado que se negaba a morir, eligiendo el exilio antes que ser testigo de una felicidad que consideraba ilegítima. Su partida fue la última sombra en disiparse de los corredores de Piedras Negras. Unas semanas después, un carruaje partió del ducado, pero esta vez no llevaba a una joven asustada hacia un destino incierto. Llevaba a Simón y a Estefanía, sentados uno al lado del otro, de regreso a la aldea de los Ruiz. Detrás de ellos, guiado por un mozo de cuadra, caminaba Relámpago, el caballo, cuyo valor había trascendido lo material, para convertirse en el símbolo de una tragedia y una redención. Al llegar, la aldea entera salió a presenciar la escena. El padre de Estefanía, un hombre que había envejecido una década en pocos meses, los vio llegar con una mezcla de terror y esperanza. No entendía qué significaba aquel regreso, pero en los ojos de su hija, vio una serenidad que no le pertenecía a una víctima, sino a una mujer dueña de su destino. Frente a la humilde casa de los Ruiz, y ante la mirada atónita de todos, el duque Simón Pardo desmontó. Tomó las riendas de Relámpago y se las entregó al padre de Estefanía. «Vine a devolver lo que nunca fue mío», dijo con una voz clara y firme que resonó en el silencio del pueblo, «y a pedir lo que no tiene precio». Se arrodilló, no como un duque, sino como un hombre, ante el campesino quebrado. «Le pido perdón por haber permitido que el mundo creyera que su hija tenía un precio. La verdad es que fue ella quien me compró a mí, devolviéndome la vida. Con su permiso,
pido la mano de Estefanía en matrimonio. El acto público no solo restauró el honor de Estefanía, redimió a su padre, liberándolo de la culpa que lo había estado consumiendo vivo. La vida en Piedras Negras floreció. Estefanía nunca se convirtió en una duquesa de manual, no le interesaban los bailes ni las intrigas de la corte. Su nobleza residía en su capacidad para sanar. Los jardines, antes yermos, volvieron a llenarse de flores bajo su cuidado. Las risas de sus hermanos, a quienes trajo a vivir al castillo, reemplazaron el eco lúgubre de la soledad. Simón, por su parte, encontró en ella no solo una esposa, sino un ancla. No borraron las cicatrices. Aprendieron a vivir con ellas, a verlas como un mapa del camino que los había llevado el uno al otro. El viejo Mateo vivió sus últimos años sirviendo en un hogar lleno de calor, viendo al niño Adrián sonreír desde su retrato, como si aprobara la paz que finalmente había llegado a su padre. La historia de Estefanía y Simón nunca fue registrada en los grandes libros de la nobleza. Fue un secreto susurrado, una leyenda local contada junto al fuego en las noches de invierno. La historia de cómo un caballo se convirtió en el puente entre dos mundos, y de cómo el amor nació, no de la belleza o la riqueza, sino de la compasión más profunda. El diario de Estefanía, encontrado décadas después, no era el relato de una prisionera, sino un testamento de resiliencia, un recordatorio de que, a veces, la justicia no llega con una corona o un título, sino con la simple y poderosa verdad de ser visto, comprendido y amado, porque el verdadero valor de un alma no se mide por lo que se paga por ella, sino por su capacidad de amar, incluso después de haber sido tratada como si no valiera nada. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias que el tiempo casi borró. Gracias por escuchar. El legado de Estefanía y Simón no fue escrito en crónicas de la realeza, ni en tratados de historia. Su historia se convirtió en el alma misma de Piedras Negras, un relato transmitido en susurros de generación en generación, como una oración secreta. No fue la historia de una campesina que se convirtió en duquesa, sino la de una mujer, que le enseñó a un ducado entero, que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en los títulos, sino en la capacidad de mirar las cicatrices de otro, y ver en ellas un reflejo de las propias. Su amor no fue una conquista, sino un armisticio, el tratado de paz entre dos almas que habían estado en guerra consigo mismas y con el mundo. Su unión, nacida de un acto de humillación, se transformó en un faro de una clase de poder diferente. Estefanía nunca adoptó los aires de la aristocracia. Siguió siendo la mujer que encontraba consuelo en la tierra, y bajo su cuidado, los jardines del castillo, antes abandonados a la melancolía, florecieron con una vitalidad que nadie recordaba. Enseñó a los sirvientes a leer y escribir en la gran biblioteca, convirtiendo el santuario de dolor de Simón en un lugar de conocimiento y esperanza. No derribó las barreras de clase con decretos, sino con actos cotidianos de bondad, demostrando que la dignidad era un lenguaje que todos, desde el duque hasta el más humilde mozo de cuadra, podían entender. Simón, a su lado, experimentó una resurrección silenciosa. El hombre que se había escondido del mundo volvió a cabalgar por sus tierras, no como un señor feudal distante, sino como un guardián. Escuchaba a sus arrendatarios, impartía justicia con una compasión que antes le era desconocida, y abrió las puertas del castillo para las festividades del pueblo. La gente dejó de temerle, empezaron a respetarlo de una manera nueva y más profunda. Veían en él no solo al duque, sino al hombre que había sido salvado por el amor, y en esa transformación encontraron una extraña clase de inspiración. La prueba de que incluso los corazones más endurecidos por el dolor podían aprender a latir de nuevo. Con el paso de los años, su amor no perdió su intensidad, se asentó en una serenidad profunda. No tuvieron hijos propios, como si el destino hubiera decidido que su propósito no era crear una nueva línea de sangre, sino sanar las heridas de la que ya existía. Los hermanos de Estefanía crecieron en el castillo, sus risas infantiles llenando los pasillos que durante tanto tiempo solo habían conocido el eco del silencio. Se convirtieron en los hijos que Simón y Estefanía cuidaron juntos, uniendo sus dos mundos, no solo a través de su matrimonio, sino a través de la creación de una nueva familia, una forjada, no por lazos de sangre,
sino por elección y afecto. El caballo relámpago vivió una vida larga y pacífica en la granja de los Ruiz, cuidado con una reverencia casi sagrada. Se convirtió en una leyenda local, un símbolo viviente de que las transacciones más extrañas del destino pueden tener los resultados más inesperados. Los niños del pueblo a menudo iban a verlo, no solo por su imponente belleza, sino porque sus padres les contaban la historia. Ese era el caballo que había sido intercambiado por una muchacha, pero que, al final, había servido para unir dos almas. El animal, testigo mudo de la tragedia y la redención, se convirtió en el guardián de su memoria, un recordatorio de que todo, incluso un acto de desesperación, puede ser redimido. La historia de Estefanía y Simón se convirtió en un cuento popular, una de esas leyendas que se cuentan para enseñar una lección. Se decía que en las noches de luna llena, si uno escuchaba con atención cerca de los muros de piedras negras, no oiría los lamentos de fantasmas, sino el sonido tenue de una conversación serena, la de dos personas que se encontraron en la oscuridad y decidieron construir juntas un amanecer. Su amor desafió todas las convenciones de su época, demostrando que el respeto y la empatía eran cimientos mucho más fuertes que la riqueza o el estatus social. Su unión no fue un escándalo. Fue un milagro silencioso que redefinió el significado del honor en aquellas tierras áridas. El diario de Estefanía, ese conjunto de hojas amarillentas encontradas bajo el suelo de la biblioteca, es la única prueba tangible de que esta historia fue real. No es un cuento de hadas. Es un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Sus palabras no describen vestidos de seda ni joyas, sino la textura de la mano de un hombre atormentado, el sonido de su primera risa sincera, el peso de un perdón concedido y recibido. Es la crónica de cómo un alma que fue tasada en el valor de un animal, demostró tener un valor incalculable, capaz de rescatar a otra del abismo de su propia desesperación. Es la voz de todas las mujeres silenciadas por la historia, cuya fuerza no se midió en batallas, sino en su capacidad para sanar. El verdadero legado que dejaron no fueron herederos ni títulos, sino una idea, la de que el amor más profundo no es el que encuentra a una persona perfecta, sino el que ve la imperfección de otra, y la abraza sin juicio. Es el amor que nace de la comprensión del dolor ajeno. La historia de la campesina y el duque se convirtió en un recordatorio de que todos llevamos cicatrices, y que a veces, la única persona que puede ayudarnos a sanar es aquella que el mundo nos dice que es la menos indicada. Su amor fue una lección sobre mirar más allá de las apariencias, de las clases y de las transacciones, para encontrar la humanidad desnuda que se esconde debajo. Al final de sus vidas, se dice que Simón a menudo la llevaba a la galería de retratos. Allí, no se detenía frente a la pintura de su primera esposa e hijo con dolor, sino con una paz serena. Le explicaba a Estefanía que ella no había reemplazado a nadie, sino que había hecho las paces con sus fantasmas, permitiéndole amarlos en su memoria sin que el dolor lo consumiera. Estefanía, a su vez, nunca olvidó de dónde venía. Se aseguró de que las tierras de su familia y de sus vecinos siempre fueran fértiles, rompiendo el ciclo de desesperación que la había llevado a las puertas del castillo. Juntos, no solo repararon sus propias vidas, sino que tejieron una red de seguridad para toda su comunidad. Su historia nos enseña que el tiempo, aunque a menudo entierra las verdades bajo capas de silencio y olvido, también tiene una forma de revelarlas, a veces, a través de una carta olvidada, un diario escondido o una leyenda susurrada. La verdad de Estefanía y Simón esperó casi un siglo para ser descubierta bajo las tablas de una biblioteca, pero cuando salió a la luz, lo hizo con una fuerza que trasciende su época. Nos recuerda que cada vida, sin importar cuán humilde o rota parezca, contiene el potencial de una historia extraordinaria, una historia de amor, sacrificio y redención que merece ser contada. Lo que comenzó con un acto de humillación, terminó en un amor que redimió a un hombre, honró a una familia y transformó un ducado. Demostró que la verdadera fuerza no radica en el poder que se ejerce sobre otros, sino en la vulnerabilidad que se comparte con ellos. El castillo de piedras negras ya no es un monumento a la tristeza, sino un testamento al poder curativo de la compasión.
es la prueba de que un corazón roto no tiene por qué permanecer así para siempre. A veces, solo necesita que otro corazón, igualmente herido, le recuerde cómo volver a latir. La historia de Estefanía no es la de una víctima que encontró un príncipe, sino la de una sanadora que encontró un alma que necesitaba ser curada. Ella no fue entregada a cambio de un caballo. Fue la respuesta a una oración que Simón Pardo ni siquiera sabía que había pronunciado. Su valor nunca estuvo en discusión, excepto en un mundo demasiado ciego para verlo. Al final, no fue él quien la salvó de la pobreza, sino ella quien lo salvó de la riqueza más vacía de todas, una vida sin amor. Porque el verdadero valor de un alma no se mide por lo que se paga por ella, sino por su capacidad de amar, incluso después de haber sido tratada como si no valiera nada. Es una lección grabada no en piedra, sino en los corazones de aquellos que escuchan su historia y entienden que el amor más verdadero es el que encuentra la luz en los lugares más oscuros. Si crees que el amor verdadero nunca desaparece, solo espera el momento justo para ser recordado. Comparte este video y suscríbete al canal para conocer más historias que el tiempo intentó apagar.